siempre ha sido un evento temido y anhelado en nuestro pequeño pueblo. Un legado de historias susurradas que se transmitían de generación en generación. Esa noche, sin embargo, tenía un aire particularmente inquietante. La niebla se arremolinaba en las calles, envolviendo todo en un manto grisáceo que parecía absorber la luz de las farolas. Las sombras danzaban a su alrededor y un silencio denso se apoderaba de la atmósfera, como si incluso los animales se hubieran refugiado en sus escondites. Desde la ventana de mi habitación, observaba cómo las luces de las casas se apagaban una en una, como si el propio miedo estuviera devorando la vida del pueblo. Recordaba las historias que contaban los ancianos sobre la bruja del bosque, una mujer que había sido condenada por su magia y que cada año regresaba en esta noche oscura para reclamar lo que le pertenecía. Me sentía atrapado entre la curiosidad y el temor, y aunque sabía que debía quedarme en casa, algo dentro de mí me instaba a salir. Finalmente, la inquietud se convirtió en un impulso irresistible. Tomé mi linterna y con el corazón palpitando salí a la calle. La niebla se arremolinaba en mis pies y mis pasos resonaban en silencio. Caminé hacia el bosque, sintiendo que cada centímetro recorrido me acercaba a lo desconocido. La brisa fría acariciaba mi rostro y el aroma de la tierra húmeda me envolvía. La noche parecía viva, como si el propio bosque estuviera observando mis movimientos. A medida que me adentraba en la espesura, los árboles se alzaban a mi alrededor como gigantes somnolientos. Sus ramas crujían y sus ojos susurraban secretos que no podía descifrar. La linterna proyectaba sombras danzantes y cada sombra parecía tener una voluntad propia, retorciéndose y moviéndose a medida que avanzaba. A pesar del miedo que me atenazaba, una parte de mí se sentía extrañamente atraída por la oscuridad. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio, un sonido que parecía venir de las entrañas del bosque. Me detuve en seco, el corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Era un animal? ¿O tal vez alguien más había respondido al llamado de la noche? La curiosidad y el terror chocaban dentro de mí y decidí seguir el sonido, aunque sabía que el peligro acechaba en cada esquina. El claro al que llegué era un espectáculo sobrecogedor. En el centro, una figura se alzaba, envuelta en un manto oscuro que absorbía la luz de mi linterna. Era la bruja. Sus ojos, dos agujeros profundos, brillaban con un resplandor sobrenatural y una risa gutural reverberaba en el aire, como si el propio bosque se estuviera riendo de mí. ¿Por qué has venido, intruso? Preguntó, su voz un eco de mil tormentas. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies y un medio paralizante se apoderó de mí. Sin embargo, en lugar de huir, algo en mí se aferró a la necesidad de entender. Vine a enfrentar mis miedos. Respondí, aunque mi voz temblaba. La bruja sonrió y su risa se convirtió en un canto hipnótico. Comenzó a danzar, sus movimientos fluidos y llenos de poder que desbordaban la noche misma. Pocos se atreven a desafiar la oscuridad, dijo, y cada palabra caía como un peso resonando en mi mente. La bruja se movía con una gracia sobrenatural y la niebla parecía girar a su alrededor, formando figuras que se acercaban y se alejaban como espectros en un sueño. ¿Sabes lo que has liberado al cruzar este umbral? Preguntó, su mirada penetrante como un rayo de luna en la oscuridad. Sentí que el aire se volvía denso, como si las sombras quisieran atraparme. Cada paso que tomas tiene un precio. Las palabras de la bruja resonaban en mi mente y comprendí que no era solo un encuentro fortuito. Era una prueba. La niebla se espesó y las sombras comenzaron a moverse con una vida propia. En ese instante, el terror se apoderó de mí y comprendí que estaba atrapado en un juego. Sin pensarlo dos veces, giré y corrí hacia el bosque, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho.
Las ramas crujían a mi alrededor, rasguñando mi piel mientras corría. La risa de la bruja resonaba tras de mí, un eco que me empujaba hacia adelante. El bosque parecía cerrarse, como si quisiera proteger su secreto a toda costa. Pero la desesperación me dio alas, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de las casas a la distancia. Mis piernas estaban agotadas, pero el impulso de sobrevivir me llevó hasta mi puerta. Al llegar a casa, el amanecer comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Caí de rodillas, sintiendo el suelo fresco y húmedo bajo mis manos. Había enfrentado la oscuridad y aunque no sabía qué significado tenía todo aquello, entendí que la noche de la bruja era más que una simple leyenda. Era un recordatorio de que incluso en el corazón de lo desconocido, el valor y la curiosidad pueden guiarnos a través de la oscuridad, aunque nunca sin dejar una marca imborrable en nuestra alma. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. La experiencia permanecía grabada en mi mente y mientras el pueblo se recuperaba de la noche de la bruja, yo seguía sintiendo la presencia de la bruja. La niebla se volvió un símbolo de mi propio miedo y cada vez que la veía en el horizonte, me recordaba que había enfrentado a algo más grande que yo mismo. La bruja no solo había sido una figura aterradora, era un reflejo de mis propios temores y dudas. Comencé a explorar el bosque durante el día, tratando de desentrañar sus secretos. Cada árbol, cada sombra, contaban una historia. Conocí a los ancianos del pueblo y escuché más relatos sobre la bruja, sobre cómo había sido una curandera antes de ser condenada. Aprendí que su magia había sido malinterpretada y que su historia estaba llena de injusticias. Poco a poco, el miedo se transformó en comprensión y la figura de la bruja comenzó a cambiar en mi mente. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, me encontré en el mismo claro donde la había visto. La luz del sol se filtraba a través de la niebla, creando un ambiente casi mágico. Sentí una conexión profunda con ese lugar, como si el eco de la bruja aún resonara en el aire. De repente, una suave brisa se levantó y un susurro parecía llamarme a escuchar. Me senté en el suelo, cerrando los ojos, y dejé que los sonidos del bosque me envolvieran. En ese instante, comprendí que la noche de la bruja no era solo una advertencia sobre el miedo, sino también una invitación a la introspección. Aceptar la oscuridad que todos llevamos dentro es un paso hacia la verdad. La bruja, en su esencia, era un símbolo de la resistencia a ser comprendido, de las voces ignoradas de clamar ser escuchadas. La noche de la bruja había pasado, pero su legado perduraría. Había enfrentado mi miedo, sí, pero también había encontrado una conexión con una historia más profunda. La bruja, en su danza en la oscuridad, no solo buscaba venganza, también anhelaba ser comprendida. Desde aquel encuentro, aprendí que la curiosidad puede ser tanto un regalo como una maldición. Y cuando la niebla se alce nuevamente, sé que estaré listo para enfrentarla, no con miedo, sino con un respeto renovado por las sombras que habitan en cada uno de nosotros.